Antes que sea tarde. Temporada 2025, con la conducción del Dr. Andrés Cristaldo. Un espacio para el análisis político, social y cultural. Con la información más relevante en el ámbito local, nacional e internacional. En varias secciones con entrevistas especiales. Antes que sea tarde. Todos los días lunes a las 21 horas. Por FM San Cayetano 102.5. Muy buenas noches. Arrancando nuevamente antes que sea tarde, ¿eh? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal ese fin de semana? ¿Cómo les fue? ¿Descansaron? Parecía que se venía una tormenta impresionante, pero al final no pasó nada, ¿eh? Los que sí tuvieron un problema y grande son las provincias de Tucumán y provincia de Buenos Aires, principalmente la ciudad de Bahía Blanca, ¿eh? Tremendo, más de 16 muertos, una catástrofe terrible, el clima adverso para toda esa zona, ¿eh? Pero también puso a prueba la generosidad, la solidaridad de la gente, de los gobiernos de otras provincias, del gobierno nacional y demás. Ya vamos a estar profundizando un poquito esa cuestión, porque merece ser analizada desde varios puntos de vista, ¿no? Como decía, la solidaridad, de la previsión, porque también había algunos trabajos, una tesis doctoral sobre lo que podía ocurrir en esa ciudad, las tareas previas, las tareas posteriores a una catástrofe de esta, lo que viene si va a ser peor, mejor, si se van a prever, todas estas cuestiones, ¿no? En el mundo periodístico también se está analizando en muchos canales en vivo, periodistas de todo el país visitando la zona, ¿no? Pero hablando de periodistas, algunos vuelven a los medios, ¿eh? Una de ellas es Viviana Canosa, enfrentada con Javier Milei, hace un año que no estaba en televisión, regresa a la pantalla chica, hoy se reencontró con Javier Rial, arrancó con todo, por suerte, arrancó con todo justamente en una nota con Javier Rial, el periodista del espectáculo, con quien estuvo enfrentada mucho tiempo. Dijo: no soy ensobrada, no tomo champán en la Quinta de Olivos y no soy forra de este gobierno. Tengo voz y ovarios, nadie me va a callar. Criticó a Esper, dijo que es un mamarracho y un carancho. Celebró la libertad de expresión. Otro que volvió con todo es Longobardi, después de haber sido expulsado de Radio Rivadavia, con cuestionamientos, también con el presidente. Sabemos que tiene diferencias hace mucho tiempo, pero que esta vez viene a innovar, no en una radio en particular, sino a través de un streaming, en un canal netamente digital. Y como habíamos mencionado el tema de Bahía Blanca, de esta tragedia, se dio a conocer también desde la jefatura de gabinete, más precisamente del ministro Guillermo Franco, que hoy se transfirieron a la provincia de Buenos Aires más de 10.000 millones de pesos para atender las primeras urgencias. También agradeció el intendente de la ciudad de Bahía Blanca la cooperación del gobierno nacional y en particular de las fuerzas nacionales. Recordemos que estuvieron Petri y Bullrich en 2 días consecutivos en esa ciudad. En algunos casos la abuchearon, se enojaron, en otros casos lo agradecieron. ¿Qué es lo que va a pasar? Van a llegar aparentemente equipos de España, más precisamente de Valencia, que trabajaron en esa reconstrucción de esta ciudad cuando murieron alrededor de 155 personas, para aportar su experiencia en ese proceso largo y complejo que se viene ahora en esta ciudad, ¿no? El municipio ya tenía algunas alertas, había pedido cerrar las escuelas y los comercios. Eso benefició porque hubo menos gente en la calle, si no hubiera sido peor. Recordemos que arrancó la lluvia a las 4 de la mañana y alrededor de las 7 a 9 de la mañana fue el pico de más lluvias,
y la gente estaba durmiendo, no se enteró, y cuando se despertó no le dio tiempo absolutamente a nada a la gente, y ustedes vieron las imágenes televisivas que fueron terribles. Arrastraban casas, autos, electrodomésticos, gente intentando salvarse, pero lo que ustedes saben, una tragedia. Esto llama la atención, esto llama la atención. Algunos analizan el clima, otros hablan de cuidar el medio ambiente, otros en las tareas de previsión, de defensa civil de los gobiernos, principalmente los gobiernos locales, cómo se preparan para las catástrofes, qué planes hay o qué tienen que diseñar las nuevas ciudades a partir de esto, qué pasa con la energía eléctrica, qué pasa con los efectos en las cosechas, cómo afectan las enfermedades que van a venir, de qué tipo de intervención van a hacer los gobiernos, los días de clases perdidos, las cosechas, los daños en los negocios, si van a haber algún tipo de subsidios. Todas estas cuestiones y planteamientos vienen de acá en adelante. Pero también, sin duda, como decíamos, ya había un estudio en el CONICET, una tesis doctoral, que alertaba de estos peligros y que no se tuvieron en cuenta. De ahí la importancia también de la cooperación de los municipios, de las provincias, con las universidades en estas cuestiones. También muchas veces se habla de desarrollo urbano, de intervención de distintas universidades para analizar datos, pero también es importante la tarea de previsión en estas cuestiones, adelantarse a lo que puede ocurrir, ¿no? Simplemente queríamos dejar sentada esta posición porque es algo que se va a estudiar y analizar en los distintos municipios, y sería bueno que los futuros concejales, los futuros intendentes y diputados aborden esta cuestión, porque se habla también para la provincia de Corrientes que fines de marzo en el centro sur de la provincia de Corrientes puede haber lluvias de este tamaño que pueden provocar inundaciones y puede generar secuelas naturalmente, y pueden haber estos problemas o estos inconvenientes. Ya sé, usted me está escuchando y va a decir, pero a ver, hace poco estamos con el problema del fuego. Bueno, pero también va a venir la lluvia. A esto es lo que, a estas variables es lo que nos tiene acostumbrado, o es lo que tenemos que acostumbrarnos en estos tiempos. Bueno, cambiando un poquito de tema, hoy el Banco Central de la República Argentina compró 36 millones de dólares y estamos en 27.730 millones de dólares en reservas. Hoy también escuchaba en este marco de opiniones de todo tipo, escuchaba una opinión política que, porque ya están en modo campaña algunos operadores políticos, y hoy un periodista y también defensor de las ideas de la libertad, el Gordo Dan, decía que para los recién llegados a la Libertad Avanza, este espacio se creó para liberar el país de un centenar de años de decadencia, para redimir a los pobres de la tiranía del Estado, para rescatar a los afligidos del yugo opresor del socialismo y para castigar a los criminales con poderosa masa. Esa es la verdadera justicia, y eso es lo que vamos a hacer, le duela a quien le duela y sin importar quién está enfrente, decía el Gordo Dan, ya como anticipando a lo que se viene de la campaña, porque van a haber distintas elecciones, ya lo analizamos en el programa anterior. Ya empiezan a armar los calendarios electorales en los municipios. Como no todas las elecciones, también tenemos que hablar de que hay una mejoría en el nuevo parte médico del Papa Francisco, que ya no se encuentra en peligro, pero permanecerá internado. Otro que es una buena noticia es que ya se abrió la convocatoria para las becas Progresar obligatoria. Van a ser 12 cuotas de 35.000 pesos para finalizar la educación secundaria. Arrancan las inscripciones en el día de hoy hasta el 30 de marzo.
Para conocer los requisitos, entrar al sitio argentina.gov.ar/progresar. Esto es muy importante porque es un anuncio que se estaba esperando para los alumnos del secundario principalmente. Otra noticia importante es que comenzó una mega obra que aparentemente cambiará Vaca Muerta y permitirá exportar 15.000 millones al año. Este es un consorcio integrado por 7 petroleras que busca un financiamiento internacional para esta obra operativa que estaría esta obra operativa en julio del 2027. Otra noticia en la noche de hoy: empleados judiciales nacionales de la Justicia Federal, liderados por Julio Liumato, van a estar haciendo un paro por reclamos de nuevos o mejoras salariales o aumentos de sueldos para los empleados de la Justicia Nacional. Y también relacionado con el tema de Bahía Blanca, se conoció un proyecto, La Libertad Avanza, en la tarde de hoy, solicitando al gobierno de Kicillof, al gobierno provincial de Buenos Aires, por supuesto, la readecuación de partidas. Escuchen esto porque es importante. Piden una readecuación de partidas presupuestarias destinadas a temáticas de género, pauta oficial, comunicación pública, festivales musicales, etcétera, para destinarlas a la emergencia de Bahía Blanca. Es decir, el bloque de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires dicen: no ocupemos estos fondos que están destinados a pauta oficial, a temáticas de género, a comunicación pública, festivales, y destinemos a la emergencia de Bahía Blanca. Fíjense cómo empiezan a lidarse no solo con cuestiones de emergencia, sino también ya una visión política de lo que deben hacer los gobiernos, y en esto también le apuntan a Kicillof, a Milei, al intendente de la ciudad, a los concejales. Se viralizó un video como uno de los ciudadanos atacaba y cuestionaba los sueldos de los concejales en esa ciudad. Momento de pausa en el programa. Seguí con nosotros. Enseguida continuamos con más información. Para ponerte en contacto, seguinos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, Twitter y canal de YouTube. Por supuesto que mañana vamos a estar pendientes de los aumentos salariales en la provincia de Corrientes. Mañana a las 10 hay un anuncio en el Ministerio de Hacienda de la provincia de Corrientes. Hasta ahora los rumores hablan de un 13%. Por supuesto que hay mucha expectativa, tanto de la administración pública en general y sobre todo los docentes, que algunos gremios pedían un 20, otros un 30, otros un 40, pero la política salarial viene siendo en tono con la inflación. Pero ya les mencionaba que los sindicatos que representan a empleados judiciales nacionales van a ir a un paro precisamente por esta cuestión, pero lo que sí lograron un aumento por encima de la inflación es el gremio de farmacéuticos. Adivinen cuánto van a cobrar a partir de los meses de marzo y abril los profesionales farmacéuticos, tanto de farmacéuticos y bioquímicos. Alrededor de 2.500.000. Esto se dio a conocer desde la Secretaría Gremial de SAFIP, que es un buen aumento, y a esto hay que agregar, por supuesto, todos los adicionales de convenio de competencia, gestión y permanencia que implican un 30% más. O sea que esto es un logro que tuvo este sindicato. Por supuesto tiene que ver con un gremio privado, pero también en febrero habían logrado una suma no remunerativa, dependiendo de las categorías. O sea que esto es muy importante lo que se dio a conocer. Pero después vamos a estar analizando otras cuestiones de las actividades del gobernador, de en qué están pensando los candidatos, de la alianza, de cómo terminó la interna del PJ, el PJ correntino, las actividades de la UCR y otras fuerzas políticas, las declaraciones
referente de la Libertad Avanza de Corrientes, que no quieren hacer alianza con Valdés. Las declaraciones de Barrio Nuevo, que si bien se ungió dentro del PJ a nuevas autoridades, ellos creen que el espacio de Barrio Nuevo no tuvieron la contención. Hablan de digitar las autoridades partidarias desde Buenos Aires, desde la intervención de Cristina, de Massa. El Partido Autonomista de Corrientes, que va a tener un candidato a gobernador, José Romero Feris. Algunas expresiones de Ricardo Caíto Leconte acerca del plan que tiene que tener el espacio libertario en Corrientes, movimientos del Partido Libertario también en Corrientes en una organización de un encuentro deportivo, Lisandro Almirón con declaraciones picantes, también otras expresiones de la Libertad Avanza tanto en el interior como en capital, cuestionando al gobierno provincial y a los gobiernos municipales. En fin, el tablero político empieza a moverse. Tincho Ascúa como representante del Partido Justicialista, Camau haciendo declaraciones, manifestando también su idea de ser candidato a gobernador, Valdés, que por lo menos en la alianza de Vamos Corrientes no quieren hablar de candidaturas. Todos sabemos que todo indica que sería su hermano. Otros hablan de que puede haber un consenso porque hay que cuidar la alianza. Ricardo Colombi, que estuvo en Caacatí y en otros departamentos hablando de los planes a futuro y que hay que poner el foco en el ciudadano, y que cuestionó también muchos gastos del gobierno de Gustavo Valdés y de sus políticas. Casani también, que está de gira y quiere tener su espacio, él, un candidato propio. Buscan alianzas con distintos partidos políticos, pero principalmente buscan como aliado a el espacio del presidente de la nación, o sea, la Libertad Avanza. Todo esto en un marco de que no hay fecha de elecciones en Corrientes, no está todavía el cronograma electoral, pero alguien que tampoco hay que dejar de anotarlo es a Eduardo Tassano, el intendente de la capital. Ni hablar las peleas que hay en el interior, muchos intendentes que quieren poner nuevamente a su esposa, a su hermano, a su hermana, a su amante. Algunos concejales que ya no pueden ser reelectos también quieren poner a sus alfiles políticos, y ya empiezan las peleas, los posicionamientos, así que este año electoral va a estar muy entretenido. Hay algunos intendentes que manejan los horarios públicos como propios, los manejos, otros candidatos ya empiezan a hacer beneficios para solventar su campaña con la propia, otros buscan una estrategia de mediatización, de imponerse en los medios, en programas radiales, en streaming. Eso es lo que se está viendo en la política actual. Bueno, pero como no quiero demorar las reflexiones, la visión de Chuchi Villalba, vamos ya a la voz de los jubilados con Chuchi Villalba. Hola, buenas noches. Buenas noches, Andrés, a toda la amable audiencia de FM San Cayetano y del programa Antes que sea tarde. Así, en una pasadita nada más voy a recordar lo que está pasando en Bahía Blanca y pedirles, porque es muy doloroso, que se rece mucho, que se rece muchísimo para que Dios nos perdone todo lo mal que estamos haciendo, no solo entre nosotros, que nos estamos haciendo nosotros mismos, y todo lo malo que le estamos haciendo a nuestro planeta. Recemos muchísimo. Bueno, mañana el señor ministro de Hacienda y Finanzas va a anunciar el nuevo incremento salarial para activos y pasivos de la provincia de Corrientes. Esperemos que de verdad se le gane la inflación, que de verdad tantas sumas y tantas restas y tanto esperar
sea para beneficiar verdaderamente el bolsillo del correntino. Y estoy hablando del correntino a pie. El correntino que trabaja, que se levanta todos los días para ir a trabajar, que tiene que pagar un transporte, o que en el mejor de los casos tiene una motito, pero que tiene que hacerle mantenimiento y ponerle combustible para ir y venir de su trabajo. Del correntino que tiene hijos que mandar a la escuela, del jubilado que ya trabajó y que ahora tiene que vivir de la miserable suma que nos pagan mensualmente, que tiene que sufrir una obra social que no tiene cobertura y que cuando te vas al médico a hacer una receta tenés que pagar un plus, y que si te vas a la farmacia directamente tomate tu pastillita si sos enfermo del corazón porque te infartás. No hay plata que aguante. Y si seguimos con estos sueldos, señor gobernador, vamos a ir al muere. Y no lo vamos a recordar como el mejor gobernador de la provincia. Eso quiere ser tranquilo, porque somos más los pobres que estamos viviendo de un sueldo que los que tienen mucha plata acumulada y cuentas abultadas en el banco. Somos más los que estamos abajo y que hemos trabajado y sostenido la obra social, por ejemplo, y la caja de previsión social, que los que no lo necesitan a usted para seguir viviendo, ni a usted ni a ningún político, porque tienen su situación económica resuelta, o tienen su empresa, viven de otra manera. Y gracias a Dios, porque esos son los que dan trabajo, los que le dan a un jubilado a lo mejor para que le cuide la casa, le pagan un extra a otro para que le corte el pasto, y a una señora para que le planche la ropa, a otra. Bueno, gracias a Dios hay un montón de gente, de personas, de gente que ha trabajado, que tiene un buen capital en la provincia de Corrientes, que puede dar trabajo al que gana miserablemente, al que usted, señor gobernador, le paga una miseria de sueldo. Entonces, esperemos que mañana los anuncios sean favorables para nuestros bolsillos. Y, como les digo, mis queridos jubilados, nosotros nos olvidamos las cosas, ya les digo, tenemos una memoria muy frágil, y empecemos a escribir, a anotar, para que el día que tengamos que votar, votemos también con el bolsillo. No nos olvidemos de eso. Votar con el bolsillo, porque nosotros jubilados estamos grandes. Ya no sé cuánto nos quedará para vivir o para disfrutar de la vida, o cuánto tiempo más tenemos para poder movilizarnos solos, ir para un lado y para el otro, porque hoy no podemos quizás hacerlo porque no tenemos plata. Por eso mismo tenemos que luchar, tenemos que salir, gritar, decir, en buenos términos, pero decir las cosas. Y memorizar, anotar y tener memoria a la hora de votar. Porque todos son muy bonitos, pero después se olvidan. Y este último tiempo se han mal acostumbrado. Ahí está el señor que dice que los jubilados, que los empleados públicos, que le voy a mejorar, que los chicos de la escuela, que esto. Bueno, todos son discursos. Yo todavía no vi la mejora a los jubilados. Tenemos una obra social que no nos sirve, un instituto, bueno, la dirección, mejor dicho, de energía de la provincia de Corrientes, que es un desastre, que te hace pasar 4 o 5 horas sin luz. Creo que en capital es lo mismo, pero acá en el interior es un desastre. Entonces, ¿vamos a seguir votando lo mismo si no cambia? Si no mejoran. Recuerden, estamos grandes y necesitamos a esta altura de la vida para poder vivir mejor. No vamos a vivir de 20, pero necesitamos vivir mejor. Necesitamos ver que nosotros hemos trabajado y que ahora se nos responde por todo eso que hemos aportado, por todo lo que le dimos a la provincia de Corrientes durante tantos años. Es tiempo de que se nos pague un buen sueldo de jubilados.
para no tener que andar dando lástima o pidiéndole a nuestros hijos que nos compren un medicamento. No luchamos toda la vida, ni hemos criado a nuestros hijos para ir a depender de ellos hasta la altura de la vida. Así que pensemos, anotemos todo lo que sufrimos todo el año pasado, lo que nos está pasando ahora, y el día de votar apliquemos el castigo que merecen. Bueno, mis queridos jubilados, nos estaremos conversando el lunes que viene y yo les deseo que tengan una muy feliz semana. Como yo les estaba diciendo, recen mucho por los hermanos de Bahía Blanca, recen para que Dios nos perdone todo lo que estamos haciendo con el planeta, todo lo malo que le tratamos a nuestro planeta, pero también que nos perdone lo mal que nos tratamos nosotros como hermanos en Cristo. Hasta el lunes que viene, que Dios y la Virgen de Tatí los proteja. Momento de pausa en el programa. Seguí con nosotros. Enseguida continuamos con más información. Para ponerte en contacto, seguinos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, Twitter y canal de YouTube. Chuchi Villalba, su generosidad, su intervención, su reflexión y acompañamiento durante todo el año, ¿no? Recién me informaban también que sectores de la policía de la provincia de Corrientes están muy expectantes con los aumentos previstos para mañana por parte del gobernador. Es muy importante eso, es muy importante. Va a ser toda una señal no solo de política salarial, sino política en general del gobernador, y va a llevar tranquilidad o intranquilidad, depende de los números, las proyecciones, porque si bien a principio del mes se hablaba que en febrero la recaudación no ha sido buena, yo creo que con el tiempo fue mejorando, por lo menos eso es lo que reflejan los indicadores nacionales. Bueno, ya arrancaron las clases, ya están todo el mundo comprando cosas con lo que le alcanzó. Faltaron algunas, siempre faltan algunos gastos escolares sobre todo. Ya volvieron el caos, o volvió el caos en las ciudades, principalmente en la ciudad capital de Corrientes. Los estacionamientos, hubo aumento de los estacionamientos también. El combustible que aumentó, y eso también como correlato trajo algunos aumentos que pueden dar una señal de aumento de inflación del mes de febrero. Por eso es muy importante el anuncio salarial y los convenios de paritarias que tanto en el sector público como en el sector privado vuelvan a darse en este tiempo. También los aumentos para los jubilados. En los jubilados nacionales se retrasó un poquito el cronograma de pagos y arranca el día 12. Todas esas cuestiones hay que tener en cuenta. Hay muchas expectativas hay sobre la política económica también del presidente de Estados Unidos. Los anuncios recientes de un estudio de factibilidad o un deseo sobre un acuerdo bilateral con Estados Unidos, qué repercusiones va a tener, las medidas de arancelamiento o proteccionismo del gobierno de Trump, su postura en alianza con Rusia y dejando de lado a Ucrania. Todas estas cuestiones de política internacional que afectan, que de alguna manera van interfiriendo en la vida no solo de Estados Unidos, de Europa, sino también de la Argentina y su posicionamiento internacional, y por supuesto que va a tener o no repercusión en el Mercosur. Bueno, realmente mucha información, pero ya estamos prácticamente llegando al final. Dios mediante nos estamos viendo el próximo lunes. Veremos si tenemos más noticias esperanzadoras para toda la administración pública en general, porque está muy expectante, vuelvo a decir, de los anuncios salariales.
Nos estamos despidiendo. Chau, chau. Hasta el próximo lunes. Nos vemos. Disfruten. Pásenla lindo. Chau. Ha finalizado el programa del día de hoy. Los esperamos en un próximo encuentro. Para ponerte en contacto, seguinos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, Twitter y canal de YouTube.